Bien, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Los saludo a todos los estudiantes. Estamos en un nuevo video. Seguimos en la continuación del video anterior en la cual estábamos hablando sobre algoritmos. Recuerden que les dejé una actividad, 4 preguntitas. Una que era una variable en algoritmos, cuáles eran los tipos de variables que existen. Y les dejé 2 ejercicios por realizar. A realizar un algoritmo de calcular el área de un triángulo. El otro era realizar un algoritmo que multiplicara 2 números y luego dividir el resultado entre 2 y simplemente mostrar el resultado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este video de hoy? Primero voy a realizar estos 2 ejercicios. Los voy a realizar aquí en el blog de notas. Luego de que lo realice, bueno, les explico paso a paso cómo debe realizarse. Luego, en mi celular voy a grabar un video en el cual les voy a mostrar una aplicación que vamos a intentar utilizar, vamos a poner la actitud positiva, vamos a utilizarla para desarrollar nuestros algoritmos. Creo que la mayoría de los estudiantes deben tener un celular o un smartphone Android que puedan instalar una aplicación bastante sencilla, no pesa mucho y con esa aplicación podemos desarrollar nuestros algoritmos. De pronto se complica un poquitico porque ya en esa aplicación hay que ya la forma, la estructura de los algoritmos, de los pseudocódigos va a cambiar de acuerdo al programita que estemos utilizando. Pero ahí él te trae una guía y yo les voy explicando poco a poco. Bien, vamos a empezar por el primer ejercicio. Aquí dice realizar un algoritmo que calcule el área de un triángulo. Bien, lo primero que yo debo hacer es averiguar cómo es el área de un triángulo. ¿Cómo se hace eso? Qué pena. Pausé el video un momentico. Bien. Entonces vamos a realizar nuestro primer algoritmo y para eso nosotros debemos saber qué es lo que nos pide el ejercicio, el algoritmo. En este caso me está pidiendo que calcule el área de un triángulo. Entonces, hombre, es aritmética elemental, matemática elemental. Sin embargo, vamos a buscar por aquí. Buscamos por aquí en internet el área de un triángulo. Ustedes pueden buscar aquí área de un triángulo y le van a salir una cantidad de artículos y nos va a decir aquí la fórmula. Bien, aquí tenemos la fórmula. El área de un triángulo se multiplica la altura por la base y se divide entre 2. Aquí está, área es igual a base por altura entre 2. Ya de acuerdo a eso, yo voy a realizar mi algoritmo. Bien, entonces, ¿cómo hago? Entonces, lo primero es, vamos a colocarle aquí, igual al de acá, a colocarle aquí, algoritmo, algoritmo base, perdón. Vamos a ponerle triángulo para no complicarnos tanto. Bien. Entonces, recordemos más que escribir la misma estructura que está acá. Entonces, inicio, recuerden que debe tener un inicio y un fin. Bien. Entonces, me voy acá nuevamente. Bien, el área de un triángulo es igual a la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Bien, debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí van a haber 2 operaciones, una multiplicación y una división. Aquí normalmente se está realizando primero la multiplicación y luego la división. No tendríamos ningún problema porque según la prioridad de las operaciones, pues las operaciones se hacen de izquierda a derecha. Entonces primero multiplica la base por la altura y luego divide entre 2. Si esto fuera una suma, ahí sí tendríamos que incluirlo en un paréntesis, pero sin embargo vamos a incluirlo en paréntesis. Bien, entonces nos vamos aquí. Bien, entonces, ¿qué debo yo preguntarle al usuario, a la persona que va a hacer el cálculo de calcular, valga la redundancia, de calcular el área? La persona debe conocer la base, el valor de la base y debe conocer el valor de la altura. Aquí hay un ejercicio, por ejemplo, el área de un triángulo rectángulo de lados 3, 4, 5 y 6 es 6. La base aquí en este caso es 4
Miren, 4 lo multiplican por 3, que es la altura, y lo dividen entre 2. Entonces, ¿qué hacen aquí? 4 por 3 es 12 y 12 dividido entre 2 es igual a 6. Entonces, la base de este triángulo es 6. 6. Bien, entonces, ¿qué hago? Como yo no sé cuál es la base, yo le voy a pedir al usuario la base. Entonces, yo le voy a decir escribir, le digo entre comillas, digite el valor de la base. Y le voy a decir leer. Puedo, perdón, aquí me comí la comilla. Y le digo leer. Puedo colocarle base, puedo colocarle B, como quiera. Vamos a colocarle base. Así se va a llamar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo al usuario que me digite el valor de la base y ese valor lo voy a almacenar en la variable que se va a llamar base. Bien, ya tengo la base, la tengo almacenada aquí en esta variable. Entonces, ahora lo que voy a hacer es a pedirle la altura porque la altura no la tengo. Entonces voy a decirle lo mismo, escribir. Entonces le digo digite el valor de la altura. Cierro comillas, le digo leer. Aquí puedo colocar altura, puedo colocar A, o normalmente en matemáticas la altura se simboliza con la letra H. Pero en este caso, para no embolatar, vamos a colocarle altura. Bien. Entonces, creé aquí una variable que se llama altura. En esa variable altura voy a almacenar el valor que va a digitar el usuario en ese momento. Bien. Hasta aquí, ¿qué he hecho? Hasta aquí solamente le he pedido al usuario que me digite los valores, el valor de la base y el valor de la altura. Bien. Entonces recordemos que la fórmula es, voy a colocarla por aquí, área es igual a base por altura entre 2. Aquí lo coloqué en modo matemático. Vamos a colocarlo en paréntesis. Este es mi objetivo. Este es mi objetivo. Área es igual a base por altura sobre 2. Bien. Entonces ya yo tengo la base y tengo la altura. Entonces yo voy a decir que en la variable área, la creo, la invento, voy a almacenar esta operación. Entonces, ¿qué hago? Abro paréntesis, base por altura, cierro paréntesis, dividido entre 2. Bien, explico esta partecita aquí que hice. Repito, este es lo que yo quiero conseguir, el área. Entonces la fórmula del área del triángulo es base multiplicado por la altura y dividido entre 2. Entonces yo, ¿qué hago aquí? Como ya yo tengo la base almacenada en la variable base y tengo la altura almacenada en la variable altura, entonces yo ahora sí puedo calcular el área. Para eso yo creo una variable que se llama área y a esa variable le voy a asignar, ¿qué le voy a asignar? Hombre, esta fórmula, base multiplicada por altura. La base está donde? En la variable base. Y altura está donde? En la variable altura. Si yo aquí hubiese colocado B, aquí tendría que utilizar B. Si yo aquí hubiese utilizado la letra H, aquí tendría que utilizar la letra H. Eso para que quede bastante claro. Voy a dejarlo como estaba para utilizar los nombres así para que no nos embolatemos. Bien, altura, base. Bien. Y cierro paréntesis y luego lo divido entre 2. Bien, ya esto lo voy a borrar, ya este es mi objetivo. ¿Qué he hecho hasta el momento? Tengo la base almacenada en la variable base, tengo la altura almacenada en la variable altura y en la variable área, ¿qué hice? Calculé el área del triángulo, multipliqué la base por la altura y lo que me dio lo dividí entre 2. En este momento en la variable área hay un valor numérico que va a ser el área del triángulo. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Realizar un algoritmo que calcule el área de un triángulo. Ojo, aquí lo estoy calculando. ¿Qué me falta ahora? Mostrarlo. O sea, de nada sirve yo calcular. O sea, aquí los ejercicios tienen que ser, o sea, también debemos utilizar la lógica. O sea, aquí me dicen calcular el área, pero ¿qué hago yo con calcularla y no mostrarla? Yo debo mostrarla. Entonces,
voy a hacer lo siguiente, escribir, entonces saco un mensaje que diga, el área del triángulo es 2 puntos, cierro comilla, y ahora voy a mostrar dónde está el área. El área está en la variable área. Entonces digo área. Y de esta manera, ya con este ejercicio, he resuelto mi primer algoritmo, que era calcular el área de un triángulo. Miren lo sencillo que era, simplemente hay que ponerle un poquitico de lógica, un poquitico de sentido común, de un poquito de pensamiento matemático para poder resolverlo. Bien. El otro ejercicio dice que es prácticamente el mismo ejercicio, simplemente que está expresado de otra manera. Dice realizar un algoritmo que multiplique dos números y luego divide el resultado entre dos. Es lo mismo que yo hice acá. Es lo mismo. Sino que simplemente hay que realizarlo ya con otros valores. Entonces yo coloco aquí, por ejemplo, algoritmo. Vamos a colocarle aquí algoritmo multiplicación, por ejemplo. Multiplicación. Entonces, ¿qué hago? Primero inicio, luego, aquí me dice, repito. Primero vamos a ver cuál es lo que resuelve el algoritmo que multiplique dos números y luego divide el resultado entre dos. Multiplicar dos números y dividirlo entre dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como no tengo los dos números, yo le voy a pedir al usuario, el que está utilizando el computador, el que va a utilizar el programa, el software, que digite los números. Entonces yo voy a decir escribir, abro comillas, le digo digite el primer número. Cierro comillas y le digo leer, lo voy a almacenar en una variable que le voy a llamar N1, por ejemplo, número 1. Ahora hago lo mismo para el número 2, escribir, le digo digite el segundo número. Cierro comillas y le digo leer número 2. Bien, ya tengo los dos números almacenados. El primer número está almacenado en N1, la variable N1, y el segundo número está almacenado en la variable N2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me dice aquí, y luego divide el resultado entre 2. Vamos a crear una variable aquí que se llame R. Entonces, R, ¿a qué va a ser igual? A N, abro paréntesis, N1 por N2, cierro paréntesis y divido entre 2. Y luego al final simplemente es mostrar lo que tiene la variable R, que en este caso va a tener el resultado. Escribir el resultado es 2 puntos, cierro comilla, y la variable R. Y por último, fin. Bien. De esa manera, si ustedes se fijan, prácticamente era el mismo ejercicio que el de acá, el del algoritmo, simplemente que acá para entender bien el ejercicio, utilicé los nombres base y altura, y acá utilicé número 1 y número 2. Bien, de esta manera había que realizar esos ejercicios. Bien, ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo sé yo que eso está bueno? Bien, para probar que eso está bueno, ¿qué debo hacer yo? Debo utilizar un mecanismo que se implementa en los algoritmos, en la programación, que se llama prueba de escritorio. Con la prueba de escritorio yo voy a probar si el ejercicio está bueno. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio aquí para que ustedes vean cómo es esto. Voy a utilizar aquí una tablita de Excel para que podamos ver cómo se hace. Voy a abrir aquí. Bien. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio que hicimos es este. Entonces dice, inicio, escribir, digite el valor de la base.
leer base. Entonces, aquí se crea una variable que se llama base. Base. Bien. Después me dice, escribir, digita el valor de la altura. Leer altura. Se crea la variable altura. Bien. Y aquí me dice, hay otra variable que se crea, es la variable área. Área. Bien. Entonces, ahora sí, empecemos. Hay tres variables. Entonces, lo primero que dice, digite el valor de la base. Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer el ejercicio este que está aquí. Aquí donde está, el valor de la base aquí es 4. Vamos a digitar un 4 aquí. 4. Bien. Estoy haciendo una prueba de escritorio. Coloqué las variables y le voy asignando un valor a cada variable. Bien. Después me dice que digite el valor de la altura. Ahora voy a digitar el valor de la altura. Vamos a guiarnos en este ejercicio. La altura aquí es 3. 3. Bien. Entonces ahora sigo con el ejercicio que me dice área es igual a base por altura dividido entre 2. Entonces aquí cojo una calculadora o lo hago mentalmente. Base por altura, o sea, 4 por 3. 4 por 3 es 12. Dividido entre 2, ¿cuánto me da? Me da 6. Y ese 6 es el mismo 6 que tenemos nosotros acá, que es el área del triángulo. Bien. Aquí hicimos la prueba de escritorio de manera manual. Y ahora que utilicemos, que les muestre el ejemplo de la aplicación, vamos a ver que ahí mismo puedo probar el programa, el algoritmo que estoy haciendo, y él mismo hace la prueba de escritorio y me indica si hay un error o no hay un error. Bien, entonces voy a pausar este video. Y ya el próximo video que les voy a subir es el video ya en mi celular, ya la aplicación funcionando. Voy a desinstalarla y les voy a mostrar cómo instalarla nuevamente o cómo desde el principio para que ustedes puedan empezar a trabajar.